El viajero crío. Después de que en Notcry no hubiera viajero y que de las expectativas que actualmente tiene la comunidad a día de hoy están por las nubes sobre el siguiente viajero, y además los ojos de los jugadores están juzgando duramente a Hoyoverse por cada cosa que hace mal continuamente, hoy tenemos al viajero crío. Recordando que simplemente por adquirir el viajero crío en la historia nos van a dar 15 más de probabilidad a todos los viajeros que ya hemos conseguido. Recordad que esto es para todos los viajeros y que no va a estar mal, pero sobre todo este nuevo viajero no solo es que sea DPS y soporte al mismo tiempo y que haga las cosas bien, sorprendentemente, como ambos roles. Y resulta que os conté algo en otros vídeos y es verdad, nadie activa el campo crío salvo Sandrone, y si no sacaste a Sandrone, el viajero crío. Así que es un personaje que vais a jugar obligatoriamente si no tenéis Sandrone o si queréis jugar cualquier otro personaje que no sea Sandrone o el equipo de Sandrone. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por estar ahí detrás de la pantalla y recordar que suscribirse con campanita y puntos del hype es lo que más ayuda para que ganéis las 2 bendiciones lunares que regalamos todos los días por apoyar el canal de forma free to play. Gracias, que aprovechen si están comiendo, bienvenidos invitados a los streams y gracias por estar ahí detrás de la pantalla un día más. Y vamos con el viajero crío, damas y caballeros. Pues bien, el ataque normal no tiene nada especial, luego tiene un talento que nos da un cargado especial cuando lo juegas de DPS, que además hace daño de superconductor, o sea, Stellar Conduct o Stellar Swirl. Luego os voy a aclarar también una cosa que hay descrita en la ulti que dice Stellar Flare y que hay gente ya diciendo, oh, nueva reacción, que se decía que no, no es una nueva reacción. Cuando dicen Stellar Flare se refiere a cualquiera de las 2 reacciones actualmente mencionadas. Si luego hay más, nada tiene que ver con esto que pone en el kit del viajero. Ahora, habilidad elemental. Es bastante fácil, utilización 12, cooldown 15, pero la habilidad elemental está hecha para recabar unos stacks hasta 8 para que luego la ulti en vez de 5 hits termine metiendo 8 hits, si no recuerdo, no 8 no, 5 hits, en vez de 3 hits, 5 hits, y al final se puede jugar en campo y fuera del campo. Vamos a explicarlo mejor y seguramente dentro de poco tengáis unos cuantos gameplays de lo que hace este viajero. Pues bien, la habilidad elemental invoca una especie de cristal que va golpeando a los enemigos, hace ataques coordinados, si hay ataques normales, cargados, descendente, o si hay daño de Stellar Conduct va a saltar ataques coordinados. Y esto va a dar un stack al viajero, hasta 8 stacks. Si hay los full 8 stacks, la ulti gana más daño y más efectos. Los multiplicadores y los escalados son extremadamente malos en general y yo creo que esto va a ser una dinámica general en todo Sniesnaya, porque creo que ahora hay que tener muy en cuenta que ya no quieren que hagas daño de crío o de electro o de anemo, sino que tú quieres multihits para esto que habíamos hablado de los 12 stacks de la reacción de Stellar Conduct, o creo que Stellar Swirl también tiene la misma mecánica, porque al final el reaplicar mucho elemento hace que salten los hits especiales de Stellar Conduct, que funciona igual que las reacciones lunares. Si ya sabéis cómo son las reacciones lunares, básicamente va a ser igual y se va a centrar todo en que los equipos y los personajes hagan esos números grandes de reacciones estelares, Stellar Conduct y Stellar Swirl. Entonces, básicamente reaplica, reaplica, reaplica hasta que ganas 8 stacks al fin y al cabo. Y luego, si metes el cargado especial, pues haces más daño y demás, que el cargado especial está en un talento que ahora lo explico. Luego, la Ultimate. La Ultimate dice, ojo a la curiosidad, se llama Frozen Spear, o sea, la lanza congelada. Recordemos que los viajeros siempre tienen relación con los arcontes y que en el caso del de Fontaine tenía más relación con Neuvillette que con Furina. Raro era, aunque si sabéis el lore, pues hombre, el dragón primordial y Furina que no era Focalors. Y ahora la lanza sí es la lanza que vimos en el tráiler de la Sarina, que estará por aquí, gracias editores. Así que cuidado con este guiño del viajero crío. ¿Qué hace la lanza esta? Invoca una lanza gigante en el suelo, que hace multihits de crío, hace mucho daño en área y al final mucho texto, pero lo que hace es que varios hits que hace se consideran daño de la propia reacción, tanto Stellar Conduct como Stellar Swirl. Los multiplicadores son un poco bajos, haces 3 hits inicialmente, pero puedes hacer 2 más si tienes los 8 stacks, aparte de que por cada stacks ganas un escalado adicional por cada uno de los hits. No es demasiado fuerte, pero si lo juegas de soporte tanto de DPS, puedes activar todo este combo fuera del campo y es un sub DPS, vamos a decir, decente, aunque solo son 5 hits de Stellar Conduct o de Stellar Swirl. Cooldown 15 segundos, coste 60, que esto es curioso porque ya tendríamos 20% de recarga de energía base sin hacer nada debido al viajero electro. Recordad que
por cada viajero tenemos un bufo extra. Entonces, se convierte en un soporte que tiene de base 15 de probabilidad, creo que era 20 o 30% de ataque, 20% de recarga de energía. Entonces, sirve. Y además tiene maestría por el viajero dentro también. Creo que tiene 60 de maestría base o 100 o algo así. Entonces, ya de base tiene muchas stats importantes. Cuidado. Y además ha salido ya el set de soporte. Los 2 sets filtrados que llegarán en Sniesnaya. Y os voy a hablar del set porque le va a venir bien al viajero. Y a los soportes, no todo el mundo puede llevarlo, solo un personaje, pero es un set que básicamente da, en resumen, 50% de daño a reacciones estelares. Si lo lleva un soporte y activa una reacción estelar, muy fácil el set. Entonces, esto hace que este mismo viajero de soporte pueda llevar ese set. Luego, si va de DPS, pues el set de DPS de Stellar Conduct, que es el de Sandrone, ya existe en el juego. Y el set que falta de Sniesnaya, los 2 que salen en la 7.0, es literalmente un set de Stellar Swirl, que es un copy-paste del set que tenemos de Stellar Conduct. Si hay un torbellino, 40% de daño al Stellar Swirl y 16 de probabilidad y 2 piezas, 18 de ataque. Es igual que el otro. Así que, como veis, habilidad y ulti es parecido, se puede jugar tanto de soporte como de DPS porque tiene un talento que lo imbuye de crío. Pero se va a jugar sobre todo de soporte porque si vas a jugar de DPS juegas a Sandrone, y si quieres jugar a Sino o a Grizzly en vez de jugar Sandrone soporte, que no funciona y va mal, seguramente vayas con el viajero crío, con Grizzly o con Sino para jugarlos de DPS de Stellar Conduct. Ahora, las pasivas, como veis, la elemental y la ulti va a ser literalmente elemental ulti, salirte del campo, aunque esos stacks que vas ganando para tu ulti es muy posible que solo se puedan activar en la segunda rotación, o la primera rotación solo habilidad elemental y en la segunda recién tiras la ulti. Primer talento de ascensión, Radiance Stellar Conduct, dice, cuando está activo, cuando ya activo el campo se convierte en Radiance Stellar Conduct y activa el campo cuando se ejecuta una reacción de superconductor o de Stellar Swirl, de torbellino estelar o torbellino crío que se convierte en Stellar Swirl. Y luego dice, el viajero se imbuye de crío y no puede ser superpuesto por otro elemento, se convierte en un DPS. Y además su daño se incrementa en una cantidad equivalente al 80% de su propio ataque total, imagino. Estos son multiplicadores aditivos que hacen que pegue un poco más, pero no es una locura. Luego, siguiente talento. El viajero gana maestría equivalente al 8% de su ataque hasta un máximo de 160 de maestría. Si tienes 2000 de ataque, vas a ganar el máximo y es el mismo talento que tiene Flims y el mismo talento que tiene Sandrone. Es igual. Siguiente. Este es mucho texto, el siguiente talento, pero básicamente dice que cuando te imbuyes y hay un campo activo y se cumplen ciertas condiciones que siempre vas a activar, básicamente ganas unos stacks. Esos stacks se pueden conseguir hasta 3. Spoiler, vas a conseguir siempre los 3. Y cuando tienes los 3 stacks, tu ataque cargado consume los stacks y se convierte en un cargado especial que va a ser uno de los más fuertes cuando juegues de DPS porque hará daño de Stellar Conduct o de Stellar Swirl según el equipo que estés jugando. Y ahí es donde tiene que variar el set de DPS que le juegues. Cuando vayas a jugar de soporte, ¿eso se activa? Diría yo que no, porque hay que conseguir 3 stacks. Así que cuando es soporte es elemental ulti o elemental primera rotación y luego elemental ulti y te sales del campo. Cargado especial. Hace daño crío, tiene un bono de daño equivalente al 14% del ataque del viajero. No se estaquea con el primer bufo del 80%. Y te garantiza 2 stacks de la anterior pasiva para poder hacer el siguiente cargado, para que puedas hacer 2 o 3 por rotación, parecido al Ogen, solo que no derrite. Y nada, mucho texto. Este cargado hace mucho más daño y se considera Stellar Conduct o Stellar Swirl según el equipo que tengas. Siguiente talento, el del campo. Básicamente es un talento que dice que al activarse cualquier reacción de torbellino crío o de superconductor se convierte respectivamente en Stellar Swirl o Stellar Conduct y además va a bufar la reacción como el talento de Sandrone o como el talento de los personajes de Notcry, cosa que no tiene ningún personaje de Sniesnaya, ni Alyosha ni Odette tienen este talento por ahora en la beta. Entonces dice que por cada punto de ataque del viajero el daño base, esto es importante, de la reacción se aumenta en un 7%. Por cada punto de ataque, por cada 100 puntos de ataque se suma un 0,35. ¿Qué cálculo es este? Un 2000 de ataque, lo mismo que el otro talento. Con lo cual, el viajero crío debe llegar a 2000 de ataque, pero además al mismo tiempo recordar que para todo esto que estamos hablando debe llevar un Cali de ataque, que esto también pasa lo mismo con las reacciones lunares que ya conocéis cómo funcionan. Así que básicamente esto es el viajero crío sin los dupes. Soy el señor de la pantalla del futuro y me estoy interrumpiendo a mí mismo. Cuando me interrumpo es por algo bueno. Arma filtrada del viajero gratis.
Es un arma que va a acompañar todo el kit que acabáis de ver o que estáis viendo, porque igual creo que me van a poner durante la primera mitad del vídeo, porque es que además este arma no solo es gratis, sino que se va a ir refinando durante la aventura en Snezhnaya. Esto significa que al igual que las constelaciones, vais a tardar y no tendréis R5 de este arma el primer momento. Pero claro, si leo lo que da el arma, os va a volar la cabeza con los stats, porque los stats que os voy a dar es a R1 aún sin refinar. No es un arma de soporte, es un arma de DPS y sub-DPS, sumado a lo que os estuve explicando, lo que vais a ver en este vídeo si todavía no he explicado el vídeo entero, porque va a darle un daño que no tiene sentido y creo, por ahora las fuentes fiables dicen que esto es de la beta, no es fake. Creo que está desbalanceada. La van a nerfear seguramente. Atentos. Arma gratis 5 estrellas del viajero. Que no sé si quizás no va a poder usarla otro personaje. Muy posiblemente no va a poder. Dice: ataque base 608 con un arma 5 estrellas. Probabilidad crítica 33 como las armas 5 estrellas. Y 2 pasivas. Pasiva número 1. Cuando está equipada por el viajero, el daño crítico aumenta un 6% por cada elemento con el que haya resonado. Esto realmente, por 7 elementos, es 42 de daño crítico. Pero creo que tiene decimales y realmente llega hasta los 44 de daño crítico. La cosa es que es R1. Cuando sea R5 este arma sería el doble, que son 88 de daño crítico. No tiene sentido, no me lo puedo creer, no le veo yo mucha lógica y a lo mejor los leaks se han equivocado y esto es ya directamente el R5 y a R1 da la mitad hasta que la consigamos refinar. Y luego dice: segunda pasiva. Cuando está equipada por el viajero, golpear un oponente restaura 5 de energía una vez cada 5 segundos. En rotaciones de 15 segundos son 3, son 15 de energía. Pero es que además la C1 del viajero crío, que veréis seguramente en el vídeo, también le da energía prácticamente para que no le haga falta ni siquiera construir energía. Pero es que el viajero además tiene 20 de recarga de energía pasiva por ser el viajero electro cuando lo desbloqueáis. Con lo cual es un viajero que se construye con 0 de recarga y, como veis, va a tener unos multiplicadores increíbles, porque también tiene 15 de probabilidad pasivamente sin hacer nada, más el ataque cuando desbloqueáis el viajero piro, más la maestría que te da pasivamente el viajero dentro cuando lo desbloqueáis. Y dice aparte aumenta el ataque un 32%. Lo de aumentar el ataque no se acumula, ¿vale? Es simplemente un bufo. El efecto también puede activarse mientras el personaje está fuera del campo. La restauración de energía es una vez cada 5 segundos. Es una locura. Y claro, aquí, como os digo en el vídeo, puede ser DPS o sub-DPS. Si es un sub-DPS, no es más fuerte que Odette, que sale directamente en la 7.0. Ya os lo adelanto, ya está el kit filtrado. Pero para ser un personaje gratis, me está empezando a dar miedo. Os dejo con el feel del pasado que sigue explicando el kit del viajero crío. Ahora vamos a hablar de los dupes, pero he de hacer el disclaimer que no vais a conseguir los dupes el primer día. Los dupes se van a ir consiguiendo poco a poco durante la versión. Recordemos que la C6 del viajero recién salió en la zona donde salió Capitano, en Ochcanatlán, así que nos va a esperar mínimo la mitad completa de la nación para que podamos sacar la full C6 del viajero. Así que el primer día no va a estar fuerte, pero cuando consigas la C6 es posible que sí esté bastante fuerte. Primer dupe, que es el que más pronto conseguiremos, posiblemente en la primera misión, así que en la 7.0 saldrá el viajero y su primer dupe. Cuando el viajero activa cualquier reacción estelar de las dos que existen hasta ahora, restaura 5 de energía con un cooldown de 0.5. Esto es bueno, porque parece ser que no va a requerir recarga de energía prácticamente. 5 de energía cada 0.5 son 10 de energía cada segundo, con lo que en 10 segundos pueden llegar a ser hasta 100 de energía. Yo creo que es demasiado y lo van a nerfear, o literalmente es una constelación hecha para que este viajero utilice 0 de recarga de energía. Para que inviertas todo en probabilidad crítica, daño crítico, ataque porcentual y maestría, sobre todo probabilidad crítica, daño crítico, y sea al final un viajero con espada a una mano, que eso puede hacer que lleve, al igual que Kiki, el arma de Kazuha, el arma de Durin, el arma de Nilou, que bufa la maestría del equipo, y termine siendo pues una especie de buffer general que no está nada mal, sinceramente. Segundo dupe. Después de que el Ice Crystal golpea al enemigo, es decir, la habilidad elemental como expliqué, el personaje activo gana 60 y si está el campo activo y se activa un Stellar Conduct, un Stellar Swirl, son 120 de maestría. Esto ya va bufando al personaje en campo. Recordemos el set que os he dicho que le da 50% de Stellar Conduct y Stellar Swirl, o sea, estas reacciones a todo el equipo, un daño adicional a todo el equipo. Luego C3 y C4, elemental y ulti respectivamente, perdón, y C5, la C4 dice:
que incrementa la habilidad elemental un 25% de duración, que esto es interesante para que la habilidad elemental acumule correctamente y mejor los stacks y al final termine durando 15-15, porque ahora dura 12-15 y se puede jugar más de DPS que de soporte. Esto le da pues casi un full uptime de soporte. Y la C6 dice que cuando casteas la lanza de la ulti, dice que primero va a durar 6 segundos más la ulti, con lo cual pasas a tener 20 segundos de utilización, 15 de cooldown, que me parece que es algo así parecido, y que además aumentas el daño de las reacciones lunares del equipo un 40% por cada uno de los hits, de los stacks que ha hecho tu habilidad elemental hasta 8, 5% por cada uno de los 8 stacks, con lo cual un 40%. Esto haría que el propio viajero de base, si no contamos con el set, termine dando 40% de daño en reacciones estelares a todo el equipo, 120 de maestría al personaje en campo, reaplicación crío fuera del campo muy continuamente, más el set que son otro 50%, es decir, un 90% en reacciones estelares, más 120 de maestría al personaje en campo, más quizá si queréis bufar, pues igual el arma también de la forja de Sumeru, que hace que le dé al personaje en campo un stack, o sea, una bolita que puedes recoger y te dé otros 120 de maestría. No está mal. La cosa es que va a hacer más daño y más multihits que Kiki de Stellar Conduct fuera del campo, por la ulti sobre todo. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. ¿Qué significa esto? Que primero, con la parte de imbuirse y demás, es un DPS, pero he de deciros que como DPS va a estar por debajo de Sandrone, desde luego, y que la utilidad real yo creo que es invocar el campo para que Grizzly y Sino puedan jugarse en equipos más o menos limpios, sin depender de jugar una Sandrone sub DPS rarísima, que no es su rol. Y luego, como soporte, no está nada mal, pero os voy a comentar que en el siguiente vídeo seguramente os explique el kit de Aliosia, que es Alosia o Aliosia, o no sé cómo pronunciarlo bien, porque mi novia es rusa y me dice que se pronuncian de una manera y a mí no se me quedan los nombres en ruso, pero a nadie seguramente porque son complicados. Cuestión, que ese furro electro es healer y es buffer y bastante. Entonces, claro, si aquí ya metemos a ese furro electro como healer quitando a Kiki, nos queda un rol libre que sería Odette, que es el 5 estrellas. Pero si no, meter aquí al viajero crío en ese rol también podría estar bastante bien, obviamente mejorando a Beidou, porque Beidou no da ningún bufo en las reacciones de Stellar Conduct. Y o Alosia o Aliosia o como sea que se pronuncia, sí da más buffos que Beidou o que Kiki en solitario. Entonces, si ponemos a Aliosia como healer en vez de Kiki y metemos al viajero crío en vez de Beidou, es mejor equipo con Sandrone sin ni siquiera sacar al 5 estrellas, que sería Odette de la 7.0. Así que esto lo veremos en otros vídeos, porque os traeré el kit de Odette y el kit de este 4 estrellas, que aprenderé a pronunciarlo bien, o lo pronunciaré mal, porque seguramente la comunidad lo pronuncie mal, y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñimiñis, y chaito.